Muy buenos días, señores estudiantes. ¿Cómo están ustedes? Yo espero que hayan tenido un excelente día, que hayan disfrutado del inicio de semana, que estén muy bien, pero sobre todo disfrutando de las personas que los aman. Su familia, hermanos, padres, hijos, si es que los tuvieran, novios, medias naranjas, medios limones, la tóxica, etcétera, 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 ¿no? El asunto es que vivan en armonía, respetándose y respetando al resto, ¿sí? El respeto inicia cuando nosotros mismos nos respetamos. Siendo así, chicos, bienvenidos. Este es un refuerzo del taller número 1 de psicología jurídica. Entonces, como ya hemos terminado este taller, entonces siempre me gusta hacer un refuerzo, ¿no? Con preguntas en clase y todo, pero dado el tiempo mismo, entonces que aprovecho la tecnología para hacerlo mediante el video y subirlo a su aula virtual. Bienvenidos. Entonces les voy a compartir, chicos, la diapositiva que yo uso en clase, de las que uso en clase, sino que como ustedes saben que el tiempo me falta, yo quisiera que se extienda, pero bueno, aquí estamos. Ahí está, mis queridos estudiantes. Muy bien. Como siempre, iniciamos con un pensamiento positivo, un pensamiento que nos ayude a ver un poquito más allá, a pensar un poquito más allá. Y entonces dice, cada pensamiento es un bloque con el que construyes tu conciencia. Es decir, yo lo interpretaría como pisa estímulos, que a su vez esos estímulos son asociados a nuestras experiencias, ¿no? Continuemos. Entonces vamos a ver la psicología jurídica, como digo, es la introducción, es el primer taller. Son análisis de saberes previos, generalidades, áreas de ejercicio profesional, historia de la jurídica, relación de la jurídica con otras ciencias. Empecemos, chicos. Y siempre se me escapa otro pensamiento. Dice, nosotros buscamos una profesión, un título, algo que mostrar, pensando que hemos llegado a otro nivel. Pero nadie puede demostrar hasta la fecha que una profesión o varios títulos ayuden a la evolución de la calidad humana personal. Y esto es fácil de comprender, ya que un conocimiento sin valores es un conocimiento sin humanidad. Profundo, ¿verdad? Empecemos. Entonces, a breves rasgos, he usado el resumen en cuanto a la psicología jurídica, ¿no? Una especie de definición de concepto de la psicología jurídica como tal. Hay muchos autores, tanto y en cuanto a autores como quienes sustentan de una u otra manera su visión en cuanto a la psicología jurídica. Entre los inicios podríamos nombrar así, está la psicología criminal de Gross, del siglo XVIII. También está la psicología legal de Burt, del siglo XIX. También una psicología aplicada a los tribunales de Bront, pues 1926. Ya en nuestro siglo podríamos hablar de la psicología forense, de la psicología judicial, psicología y la ley, y psicología social del derecho, entre otros, ¿no? Es importante saber, conocer algo, ¿no? De dónde viene. Entonces, el término psicología jurídica tiene su origen en la obra de Emilio Miri López, 1932. Es un campo situado entre la psicología y la psiquiatría, era en ese entonces, ¿no? Cuyo objetivo es prevenir y tratar a los delincuentes, apuntando no obstante a otras áreas como el testimonio, la evidencia delictiva, comprensión del delito, la motivación, que como ya habíamos visto en el taller número 2, es un factor primordial, ¿no? La motivación psicológica del mismo, la confesión de informes periciales, lo que hace el perito, y la reforma moral del delincuente, que es lo que se busca al final a través del sistema penitenciario, ¿no? Quizá el autor más citado es Muñoz,
en el cual sustenta la psicología jurídica como una ciencia aplicada, él tiene y presenta una visión triple de la psicología jurídica. Esta es la psicología del derecho, es decir, componentes psicológicos en el derecho que requieren de la psicología para su funcionamiento y comprensión. También él hace referencia a la psicología en el derecho. Esta psicología es como un campo al que el jurista puede acudir con fines de asesoramiento para la definición normativa. El conocimiento del ser humano favorecería el logro de la máxima eficiencia jurídica o psicológica en la formación y aplicación de las normas. Es decir, en el primer ejemplo, en la psicología del derecho, componentes psicológicos en el derecho, quizás aquí parte o inicia un concepto principal, ¿no? Que es que la psicología como tal, como ciencia, se encarga de tratar de entender la conducta comportamental de la persona, ¿no? Es decir, el comportamiento no normal. De eso se encargan las leyes, sino de entender el por qué, cómo, cuál es esa motivación, cuál es ese impulso que lo inquieta a formar esta conducta, ¿no? Ese comportamiento. Y por último habla Muñoz de la psicología para el derecho. Esta psicología es como ciencia auxiliar del derecho cuando ésta necesita información sobre sus fines, sus estrategias o cuando necesita interpretar hechos relativos o casos específicos. Generalmente aquí entra la psicología jurídica, ¿no? Como ciencia desglosada de la psicología, ¿no? También hay otros autores que he citado a los principales me parece muy bien quien cita y sustenta que estos autores podríamos decir que están entre los principales, a lo cual concuerdo. Pues dice que el objeto de estudio de la psicología jurídica es el análisis y la descripción de aquellas conductas y motivaciones que traspasan la propia individualidad, objeto de la psicología pura. También otro autor bastante citado es Garrido. Él cita que la psicología jurídica es la unión entre la psicología general y la criminología. Garzón también, Clemente. Ámbitos y niveles de intervención de la psicología jurídica. Como ya habíamos visto en clases, su principal aplicación es aplicada a los tribunales, a la penitenciaría, a la delincuencia, también al testimonio, al jurado, a la psicología policial de las Fuerzas Armadas, victimología, mediación. Ahora aquí, hablando estrictamente de nuestro país, entonces la psicología jurídica aún está en pañales, digámoslo así, aquí en el país. No se diga también en cuanto a la penitenciaría, no se aplica de hecho. La psicología de la delincuencia tampoco se aplica. La psicología como especialidad de testimonio jurado tampoco se aplica. Y la psicología policial de las Fuerzas Armadas mucho peor, ni se sabe qué es eso ahí. Sino cómo podríamos interpretar el proceder de ciertos elementos que se suponen tienen esa aptitud para servir y proteger a la sociedad, ¿no? Pero con lo que hemos visto, esto ha sido un historial desde inicio de la formación de la policía. Victimología igualmente no existe en el país. Quizás algo que ya existe, que es a través de otros organismos, que es la mediación, sí, obviamente que sí. Ahora, un poco de historia entre estas dos disciplinas, cuál es el derecho y la psicología, ¿no? Entonces, la necesidad de contar con los descubrimientos de la psicología para la obtención de evidencias judiciales. ¿Cómo evidencias judiciales? ¿A través de qué? Ya vamos a explicar. La calificación científica del psicólogo para emitir evaluaciones forenses. Aquí entran lo que son los peritos, ya habíamos hablado en el segundo bloque respecto a qué es un perito, ¿verdad? Y la influencia de los conocimientos psicológicos sobre el cambio legal en cuanto a las leyes específicamente. Entonces aquí algo de historia del desarrollo como tal de la jurídica. Podríamos decir que se inició a principios del siglo XX. También podríamos citar que en España de hecho surgen estos primeros estudios. También podríamos decir que en Estados Unidos a principios del siglo XIX igual.
En Madrid también se da la preocupación por la prevención de personalidades violentas y la delincuencia. Quizá un punto importante es de Emilio Mira y López, que publica en 1932 el Manual de la Psicología Jurídica, ¿no? Eso da inicios a esta especialidad como tal. Quizá un progreso lento es en la etapa, según los autores, entre el 50 y el 60. Se produce la profesionalización del ámbito de la psicología jurídica, afianzándose como disciplina independiente y ampliando su campo de acción al área penal y civil. Quizás algo muy importante que es en el 74 en España se da la primera aparición del primer anuario de sociología y psicología jurídica, dirigido por Muñoz Sábate, que es el autor que más se cita, ¿no?, en cuanto a la jurídica. También podríamos decir entre los más importantes que en el 70 el Colegio de Psicólogos de Alemania funda la sección de Psicología Forense y en el 92 modifica su nombre a Sección de Psicología Jurídica. Como ven, estos son de otros países que nos llevan años luz en este campo. Aquí, bueno, como siempre, valga la redundancia, mi hermoso país siempre estamos a la cola. Lo único que nos dedicamos es a la copia. Control C, control V, ¿sí? Lamentablemente. Pero bueno, como siempre digo, chicos, yo tengo en ustedes siempre la esperanza del cambio propio. Quizá otro punto más especial es en la década de los 90, se caracteriza por el encuentro en la investigación, congresos y publicaciones de libros y artículos especializados, considerados por Soria del 98 como la edad de oro de la psicología jurídica española. Ahora, ¿cuáles son las funciones del psicólogo jurídico? Evaluación y diagnóstico en relación a las condiciones psicológicas de los actores del área jurídica, ¿no?, de los actores del derecho. En esto podríamos nombrar jueces, fiscales, defensores del pueblo, abogados, es decir, todos los actores que están inmersos en el campo del derecho. Asesoramiento, orientar y o asesorar como experto a los órganos judiciales en cuestiones propias de su disciplina. Intervención, diseño y realización de programas para la prevención y tratamiento, rehabilitación e integración de los actores jurídicos. Miren, jurídicos, es decir, de los actores del derecho, bien en la comunidad, bien en el medio penitenciario, en tanto a nivel individual. Ese es el fin, ¿no?, que como digo, aquí estamos a años luz a donde que eso sea la realidad. Sobre todo si hablamos del ente puramente del imputado como tal, este a su vez como resultado de una conducta de elementos sociales que se exterioriza a través de conductas criminales, delincuenciales, y que da como fin llenar las penitenciarías. Ahora, las funciones del psicólogo jurídico en cuanto a su información es entrenar y seleccionar a profesionales de sistema legal, jueces, fiscales, policías, abogados, personal de penitenciarías, etcétera, en contenidos y técnicas psicológicas útiles al trabajo. Esto no se da en Ecuador, no se da en nuestro país. Aquí generalmente, lamentablemente, por más que me digan y me reprochen, esto funciona a dedolandia. Aquí es todo a palancocracia. Lamentablemente no existe aquí un ente, primero independiente, después sustentado con profesionales científicamente formados, ¿sí?, y experticia, obviamente, no existe en el país. Si existiera, les aseguro que no habría tantos casos sorprendentes que solo en nuestro país se dan. También está habilitado para campañas de prevención social ante la criminalidad y medios de comunicación, elaboración y asesoramiento de campañas de información social para la población en general y de riesgo, ejemplo, a donde hay zonas que se consideran como zonas rojas, como zonas propensas a producir sujetos al margen de la ley, es decir, son como una especie de un caldo de cultivo, que lo único que necesitan es el detonante social para exteriorizar todo un proceso de complejos sociales previamente adquiridos y asimilados, tanto en el núcleo familiar disfuncional como ratificado en el sistema educativo, ¿sí? Aunque no crea en el sistema educativo. Ahora lo que se busca es el producto. Se obvia el proceso, solo se ve el producto, no importa la calidad, se ve el producto y las estadísticas, nada más. La investigación, como ya habíamos visto en las clases anteriores,
La investigación no solo forma parte del profesional psicólogo jurídico, sino de todo profesional comprometido con su área. La investigación. Todo profesional comprometido con su área no se debe quedar hasta donde llegue el título, sino ir más allá. Entonces, estudio e investigación de la problemática de la psicología jurídica como tal en su ámbito de, de aplicación, ¿no? De desarrollo, de desenvolvimiento. La victimología. Saben que este tema de la victimología es bastante complejo y profundo, tanto yo diría como la personalidad del sujeto, ¿no? Porque aquí entran muchas variables que de una u otra manera sustentan a la victimología, ¿no? Entonces, estudiar esto sí que es también profundo, porque como ustedes saben, ante el mismo estímulo, todos reaccionamos de manera distinta, ¿no? De acuerdo a nuestra realidad. Porque también, como habíamos visto en las clases anteriores, sabemos que la realidad es un constructo social. Yo construyo mi propia realidad, que puede estar o no en contraposición a la realidad de la sociedad. Es decir, una macro realidad con una micro realidad. Funciones del psicólogo jurídico, mediación, sí. De hecho, aquí no es que está implícitamente ligado al psicólogo jurídico, desde hecho hace años ya existe aquí la mediación, pero a través de entes plenamente jurídicos, es decir, del derecho, ¿no? Es decir, entre abogados, etcétera, ese tipo de cosas. En cuanto a los procedimientos y técnicas e instrumentos, el psicólogo jurídico utiliza en su trabajo técnicas de evaluación psicológica al uso, esforzándose en desarrollar instrumentos de evaluación adecuados al contexto de aplicación. Yo aquí he estado en contra de muchas situaciones que se dan, ¿no? Que se dan en todo ámbito de nuestro país, a toda escala, a todo nivel, público y privado, en que lo único que hacemos cuando se trata de evaluar al sujeto, sea en este caso como paciente o sea como imputado, es fijarnos en cuanto a instrumentos extranjeros. No veo aquí la producción de instrumentos propiamente a base de nuestra idiosincrasia, de nuestra realidad, ¿no? Por eso es que no doy yo la veracidad al resultado de esos test aplicados, porque son en base a otra realidad, a otra historia, a otro mundo. Es más, como siempre nos dicen, son test hechos en el primer mundo, que se quiere aplicar al tercer mundo, ¿no? Porque así nos llaman tercermundistas. El campo de acción de la psicología jurídica. El jurídico como tal tiene su preparación académico-científico para desarrollarse en la psicología jurídica del menor, en la psicología aplicada al derecho de familia, psicología aplicada al derecho civil, laboral y penal. En cuanto al menor, en la actualidad los juzgados de menores cuentan con psicólogos que trabajan en colaboración directa con jueces y fiscales. Sí, sí, es cierto, quizás en alguna vez estuve por ahí y lo puedo cerciorar, sobre todo en los menores infractores. Funciones en los juzgados de menores: emitir informes técnicos de especialidad solicitados por el juez o el fiscal. Aquí entra ya algo más como perito. Asesorar a las medidas que deben ser aplicadas, el seguimiento de las intervenciones. En otras instituciones podría ser planificar el funcionamiento del centro. Miren cuán importante aquí sería cuando realmente existen estos profesionales asesorando, planificando, interviniendo, ejemplo, estos procesos tan complejos y que hoy en día nos sorprenden. Déjenme decirles, señores estudiantes, que la crisis del sistema penitenciario, que la crisis del sistema judicial de nuestro país no es más que simplemente la exteriorización de un proceso plenamente mal habido, de un proceso corrupto desde sus bases, y lo único que hace ahora es exteriorizar. No hay por qué sorprendernos. Entonces, el psicólogo jurídico cuya área o campo de aplicación es el menor de edad debe trabajar en colaboración siempre con el juez, participando en la evaluación de niños o adolescentes vulnerados gravemente sus derechos. Claro, aquí es también cuando el niño y o adolescente ha sido vulnerado, ¿no? Otra cosa es que sea un menor infractor y que sea un menor vulnerado. Entonces la evaluación debe contemplar la situación psicológica, educativa y familiar del menor. Recuerdan que aquí hablábamos de este modelo que se debería aplicar, que es biopsicosocial, ¿verdad? En el cual se hace énfasis no en uno ni en dos, sino en todos por igual. Es decir, que aquí entra la
la multiprofesionalidad, si bien en cuanto al tema vida, estaríamos hablando de un profesional del área médico-legal, en el ámbito psicológico, un jurídico, un forense, y en el ámbito social un sociólogo, antropólogo, ¿sí? Es decir, un conjunto de profesionales con el fin de brindar ese asesoramiento que debe, eh, como asesoramiento que debe y que necesita el ámbito del derecho. Rector, las posibilidades de su reeducación y tratamiento y las medidas socioeducativas convenientes. Aquí hablamos sobre todo en el centro de detención de menores infractores. ¿Qué reeducación podríamos hablar ahí? En el sistema penitenciario, ¿qué formato, qué estrategia de rehabilitación podríamos hablar ahí? Creo que eso ya a simple vista nos muestra cuál es la verdadera situación, ¿no? De la psicología aplicada al derecho de la familia. Aquí más hace énfasis a la protección de la familia como enfocado en sí al menor cuando hay una especie de separaciones o divorcios violentos, bruscos y ese tipo de cosas, ¿no? En el que está en juego la tenencia del menor, ¿no? Aplicada al derecho penal, una tarea básica de los forenses es el diagnóstico y evaluación de personas implicadas en procesos penales que sirven de asesoramiento a los jueces y tribunales. ¿Sí? ¿Para qué ir muy al fondo, no? Si observamos nuestra justicia como es, ¿no? ¿Cuáles son las bases de esa justicia? Y lo único que se hace es poner parche. ¿Y de dónde el parche? Extranjero. Como acá me dicen que funciona, coge y parcho acá. Toda ley de un país debe ser hecha y construida con la gente de su país. ¿Por qué? Porque esa es la idiosincrasia del país, esa es su cultura, ese es su modo de vida. Sí, asesorarse afuera, pero por supuesto asesorarse, no control C, control V. Funciones de los psicólogos dedicados al derecho en el campo penal: emitir informes sobre psicología del testimonio, que aquí no existe; emitir informes para jueces, tribunales de acusados y víctimas, sí; seleccionar y dinamizar los jurados, eso no existe aquí, ya habíamos explicado que es adedolandia; falancocracia, asesorar y mediar en asuntos de vigilancia penitenciaria, no existe aquí. En el ámbito privado, peritos, sí existen, aún no como debería, pero ya; asesor de abogado, colaborador con abogados, con grupos de profesionales, interdisciplinar, etcétera. Y obviamente el mediador, ¿no? La psicología jurídica. Miren cuán importante es, si necesitamos ahora desarrollar, intervenir, asesorar este sector. Cuánto daño. Como vuelvo y repito, no es que es de ahora. Esto simplemente, la crisis penitenciaria es el resultado de todo un proceso, lleno de podredumbre. Funciones del psicólogo en las penitenciarías: es de estudiar la personalidad de los internos, de la perspectiva de la ciencia de la psicología y conforme a sus métodos. Miren, si estuviera realmente en el sistema penitenciario, habría una clasificación en cuanto a rasgos comportamentales, ¿no? Estamos hablando. Y en función de eso, elaborar un plan de tratamiento, un plan de una terapia cognitivo-conductual. ¿Para qué? Para reeducar, una reingeniería conductual en los internos. Pero como vemos, eso estamos años luz de que se dé. Igualmente estas funciones: definir aplicaciones, correcciones y métodos psicológicos al estudio de cada interno, interpretar y valorar las pruebas psicométricas, técnicas, etc. Diseñar y proponer políticas tendientes a la rehabilitación. ¿A través de qué? De la evaluación, tratamiento, la participación de órganos colegiados, formación de personal de la institución, investigación. Aquí es que debería existir la colaboración, investigación, universidad, necesidad social, universidad de Estado, que dé como resultado esos procesos que en este caso el sistema penitenciario necesita. Esta psicología del testimonio, miren, como habíamos explicado igualmente en clases anteriores, cuánto, chicos, cuánto influye el entorno social en la persona, cuánto influyen los elementos que le brinda el ambiente a la persona. Habíamos explicado que cuando un sujeto está
para ser interrogado, para ser evaluado. De hecho, el sujeto ya está condicionado, cohesionado. ¿Por qué? Por esos elementos que le ofrece el ambiente social, obviamente, el que dirán, el que si seré culpable, que voy a decir, etcétera, etcétera, etcétera. Ya está condicionado desde antes de ir a la evaluación, a la entrevista, desde antes mismo. La psicología policial, lamentablemente, cuánto uno quisiera, cuánto a veces el discurso es bonito, pero atrás de eso ya se cae de pura podredumbre, de pura corrupción. A las tareas clásicas de la psicología organizacional en entornos policiales se ha venido incorporando otras un poco más complejas, como son la formación especializada de mandos medios y oficiales, que no existe aquí, la formación de grupos especiales, comunidades de menores, delito, tampoco existe aquí, elaboración de perfiles criminales con medio de colaboración, investigación policial, tampoco existe aquí. La victimología, como decíamos también hace rato, la victimología es un campo bastante profundo. ¿Por qué es profundo, chicos? ¿Por qué? Porque demostrado científicamente somos entes, así como sociales, somos emocionales. Miren, centrarse o intentar establecer el grado de sintomatología mental, emocional o a veces fisiológica de un sujeto eh, expuesto a víctima o a victimario es tan complejo por todo lo que se da, por todo el shock, por toda la experiencia traumática que en esto sucede, y por eso es que se necesita profesionales especialistas en el tema, ¿no? Funciones del psicólogo que se desempeña con víctimas, intervención global en todo el proceso de victimización. Sabemos, sabemos como psicólogos que cuando se da un evento traumático, una experiencia, siempre surge a la par, a raíz de eso, ¿qué surge? Un proceso de duelo que es normal, que es de sufrimiento, que es de depresión, que es de ansiedad, y etcétera, 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 que es normal. ¿Cuándo no es normal? Cuando ese duelo patológico ya se convierte de hecho en sí en un duelo patológico, es decir, ya no surge el, el evento deseado de desahogo emocional y psicológico, ¿no? Sino que a su vez ya controla al sujeto, controla a la persona, y de hecho este es un indicio de victimización, ¿no? Detección, evaluación y tratamiento de ese proceso, reducción de los efectos de victimización secundaria, es decir, lo supero. A ver, aquí hay que entender algo, ¿no? Que a veces pensamos que el evento pasa y se olvida. No es que se olvida, sino que se lo supera, que es cosa muy distinta. La participación en estudios de victimización, quizás un comportamiento que nos puede dar muchísima información de investigación para futuro análisis de otros casos, es en este proceso cuando la persona se victimiza a sí misma, ¿no? Es que esto atrae todo un complejo de pensamiento superior en la persona como tal víctima. Puede ser incluso con el fin de obtener beneficios personales a través de la victimización, ¿no? Atención integral centrada en los ámbitos psicosociales jurídicos, ¿no? Y estudios a gran escala para mejorar las tareas de prevención e intervención de este tipo de personas, ¿no? Claro, esto se escucha bonito, hermoso, ¿no? Tengo que mencionar que esto sucede en otros países aquí cercanos, no es que suceda aquí en el país, ¿no? Mediación, ya habíamos conversado que aquí hace tiempo existe este proceso de mediación, no a través del proceso psicológico como tal, pero sí a través del ámbito del proceso puramente legal. Claro, sabemos obviamente si yo estoy en desacuerdo con otras personas, obviamente cuando hay una mediación me va a ahorrar, como sustentan muchos autores, todo un proceso de duelo, sea psicológico, sea emocional y obviamente gastos económicos, ¿no? Aquí hay que entender algo en cuanto a la mediación, que se cree que mediar es que el uno gana y el otro pierde, o viceversa. No es así. Funciones del mediador: que prepara un contexto adecuado para que las partes puedan comunicarse, diseñan un proceso de mediación, ofertan a las partes herramientas que les permitan manejar el conflicto y llegar a acuerdos, ¿no? Áreas de docencia e investigación. Y aquí, como siempre ya hemos dicho en la clase anterior, ¿no? Que desempeñándose el psicólogo como docente de instituciones de educación superior, como universidades o instructores, realizando investigaciones básicas en los diferentes campos y áreas de la psicología
psicología jurídica. Pero ¿cuál es el objetivo de estos chicos que se debería implementar con más profundidad aquí en todo el país, en todo el área? Porque es que es algo sencillo de entender. Si nuestra área emocional, si nuestra área mental, sea esta psicológica y emocional, no está bien, ¿cómo podemos estar bien? Imagínese si yo sería, si esa persona con ese estado mental desequilibrado es un juez, es alguien que imparte a través de la justicia. ¿Cómo podría ser ese juicio, esa sentencia? Podría ser sesgado. Ahora, no es que se necesita que la persona tenga un trastorno para ser considerada como una persona, entre comillas, que no está su estado mental estable, no. Muchas veces interiorizamos a través de creencias, a través de hábitos, costumbres familiares o sociales, ejemplos, ciertas condiciones que inconscientemente ya nos cohesionan, quizás xenofóbico, quizás racista, quizás narcisista, quizás etcétera, etcétera, etcétera. Aunque parezca que no, pero ya está en nuestro interior y eso nos condiciona a la hora de tratar de ser imparciales. Peor aún si el caso amerita para ser asociado a esas condiciones inconscientes que ya nos anteceden. Como siempre, chicos, después de siempre pongo los pensamientos, ¿no? Para que mediten, para que piensen que, sobre todo chicos, sobre todos mis queridos estudiantes, no todo, miren, escuchen lo que les voy a decir. No, no todo profesional, no todo profesional es un profesional. Entiéndase que un profesional está formado desde la base que son valores y sobre esos valores el conocimiento. No se puede esperar sombra si nunca he sembrado un árbol. Tampoco puedo esperar manzanas si nunca sembré una manzana, era un árbol de espinos. Entonces, después de una larga caminata por los laberintos de mi existencia, descubrí que la ignorancia muchas veces se sobrepone al sentido común. Gracias por su atención, muchísimas gracias. Espero realmente que este resumen, este corto resumen, sea de ayuda y de aclaración, sobre todo para la obtención y asimilación del conocimiento. Pero chicos, es que una cosa es el concepto. Ejemplo, X autor sustenta eso, X autor sustenta esto. Pero, ¿cuál es la verdadera esencia del conocimiento, mis queridos estudiantes? Es que al asimilar esos conceptos distintos, porque cada autor tiene su visión, y ahí, señores estudiantes, ustedes también son autores de su propio conocimiento. Entonces, asimilar estos conceptos distintos es procesarlo en nuestra área mental. Y mediante ese procesamiento yo, utilizando mis herramientas y destrezas mentales, generar mi propio conocimiento. El conocimiento que a mí me va a servir para mi aplicación cotidiana en mi profesión. ¿Sí? De nada me sirve que yo me sepa los autores con detalle, con fecha, estrictamente tal cual como dice el concepto, si yo no sé cómo aplicarlo en mi área profesional. Ya no estamos en esa época de leer el concepto tal cual, sino de yo asimilarlo, interiorizarlo, convertirlo en un aprendizaje significativo y a través de eso yo exteriorizar en mi campo de acción, ¿no? ¿Cómo? Con mis actitudes, con mi racionamiento, pero sobre todo con mi criterio profesional. El criterio profesional debe ser en base al proceso de mi conocimiento adquirido, ¿sí? Como tal ya procesado a través de mi área mental y aplicado al campo de acción de mi profesión. Por tanto, señor estudiante, yo les animo siempre a no quedarse con el concepto como tal, sino a ir un poco más allá, a investigar un poco más allá. Miren, cuando termina el título de un concepto, no es que termina ahí el conocimiento. Muchas veces el conocimiento más sencillo, más fácil de asimilar, es el que nos sirve. Entonces eso muchas veces está un poco más allá. Debemos de aprender a ser observadores asertivos, ¿sí?
¿sí? Observadores asertivos, pero sobre todo un pensamiento asertivo con respecto al conocimiento. Eso nos va a servir no solo en el campo profesional, sino en el campo diario de nuestro desenvolvimiento personal, social, un poquito más allá de nuestra sociedad. Porque recuerden que de eso va a variar el sustento de nuestra realidad. Porque como ya habíamos dicho, la realidad es un sustento, es un constructo social. Como yo construyo mi verdad, muchos pueden construir su mentira en base al mismo estímulo, ¿sí? Así es que, mis queridos estudiantes, yo les animo a continuar, a seguir adelante, no se queden siempre con el título, siempre profundicen. Muchísimas gracias por su atención. Espero que este pequeño resumen les sirva de mucho, de mucho y de mucho. Inviertan tiempo en conocimiento. En conocimiento. Eso les va a servir. Muchísimas gracias. Una excelente tarde. Muchas gracias.